Gálatas 5, 16. Para continuar con los estudios ya falta, este es el penúltimo para terminar ya, y de aquí que volvamos a dar otro estudio de guerra espiritual, ya, hasta que el Señor diga. 5, 16 al 26, amén. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y esas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, que ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Amén. Mis hermanos, es clara la palabra y debemos de buscar el estar alimentando el Espíritu, porque si no tendremos consecuencias en el Espíritu y en la carne. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos, por favor. Estamos teniendo este estudio de los enemigos del cristiano, y recuerde que tenemos enemigos. Por más sonriente cristiano que usted quiera decir, yo no voy a ser como los demás, a mí sí me va a amar el mundano. Si lo ama el mundano, no está siendo cristiano. Así. ¿Por qué? Porque si está siendo cristiano, llevamos el Evangelio, y si algo es detestable, es el Evangelio. Para el que está muerto. Aunque haga obras, aunque los sane, aunque les dé alimento, aunque reviva a su familia, ve a Cristo, todo lo que hizo y al final lo crucificaron. Y estamos siguiendo a Cristo. No busque esa parte polémica que me odien porque directamente les... No. No me voy a meter a una marcha de pro aborto o pro homosexual, LGBT. Ya usted... No, ¿dónde está el amor, la sabiduría? Ahí dice la palabra de Dios. Aprender, mis hermanos. Astutos como la serpiente y sencillos, prudentes como la paloma. Eso no es ser astuto. Eso es caer al juego del diablo de tú por tú, amarillismo, política y polémica. Recuerda, y hablaba hoy mi hermana, una hermana conmigo esto. Recuerda a Daniel, que se mandó el edicto y no podía ya adorar a otro Dios. Dice la Biblia que sí, que oró cada día sus 3 veces como él oraba siempre. Amén. ¿Cómo oraba qué? Siempre. Hay muchos que no son cristianos así de llevar el evangelio, y ahorita como ya hay mucha polémica y fama y que pegan a un cristiano y lo golpean, ahora sí salen a las calles y pero para llamar la atención, para la polémica, no porque siempre han sido así. Amén. Entonces no caigamos a eso, porque Dios no puede ser burlado y el enemigo existe y hay que ser sabios. Amén. Hay que ser sabios. No quiere decir que nos escondamos, no, llevamos el evangelio. Y hablamos con todo tipo de pecador, tanto un homosexual, lesbiana, alcohólico, mentiroso, ratero, todo tipo de pecador, idólatra, ateo, todo tipo de pecador. Pero estamos cayendo a los juegos del enemigo de que nomás te enfoques con un tipo de pecado para que te arrastren y los demás pecados se te olviden. Es igual como el COVID. Ay, todos pensando en esa enfermedad, ¿y todas las demás qué? ¿Y todos los demás peligros qué? Es lo mismo, el diablo está distrayendo nomás con uno y ya estás. Mis hermanos, recuerden, el enemigo existe y nosotros somos enemigos de él, pero somos amigos de Dios, hijos de Dios, y no estamos solos. Pero hay que ser astutos y aprender lo que leíamos ahorita en Gálatas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los peligros
de ser desobedientes a todo lo que hemos estado viendo. ¿Cuáles son los peligros yo como cristiano de manera individual de ser desobediente, irresponsable, indiferente, necio ante la guerra espiritual? ¿Cuáles son las consecuencias? Dice la palabra de Dios, ser hacedores, no nomás oidores. No, este tema no me gusta, me tapo los oídos, no oigo, y si no oigo y no hago nada, el diablo no me agarra. No, es una guerra en la que estás, quieras o no, aunque te escondas, estás en medio de la guerra y no te puedes esconder. Pero sí puedes dejar de pelear y las consecuencias que vamos a leer te pueden alcanzar. Pero también si estamos en esta batalla espiritual hay que saber lo que puede pasar por mi desobediencia o por ser probado en esta guerra. Opresión demoníaca primero. La opresión demoníaca, el creyente puede ser oprimido por las fuerzas de Satanás. Oprimido es una presión. Mis hermanos, no hay que ser escépticos a lo que es la guerra espiritual. A veces yo tengo dolores de cabeza y simplemente fue por comer demasiado, o porque me falta agua en el ayuno, o porque salí en el sol a hacer ejercicio. Pero también, mis hermanos, si yo veo que no es algo biológico, natural, y estoy sintiéndome hasta espiritualmente mal, emocionalmente mal, siento una presión, opresión, hay que recordar que puede ser ataques del enemigo. Hay un cristianismo que cae al extremo de, no es el diablo, ni lo mencionas, no existe, ni nada de eso. Discúlpame, si crees en Dios, debes de querer así a ese nivel del diablo, porque aquí nos habló Dios. ¿Sí? Y es enemigo de nuestro Dios. ¿Qué pasa? Que si somos ignorantes o indiferentes a esto, nos la pasamos con opresiones, que es un ejemplo de dolor de cabeza. A veces ni es un dolor de cabeza. A veces traes molestia, ira, y luego de repente, y una discusión, y sale y barriste con todos. Y empezó a oprimir, a oprimir. No te obligó el diablo, siendo salvos no nos va a posesionar. No hay posesión demoníaca. Pero si hay opresión, me presiona. Es como cuando a veces tenemos presión en los zapatos, en el pantalón, en el tracto digestivo, en algo que nos hace reaccionar. Si era yo, pero tenía algo que me presionó a reaccionar así. Reacciono porque alguien lo accionó. Amén. Hay una opresión demoníaca. Todo este ejemplo que vamos a estar leyendo, mis hermanos, todos los ejemplos, quiero que se dé cuenta y trate de escudriñar su vida. He sufrido ataques y me doy cuenta. Estoy sufriendo a lo mejor un tipo de opresión o demonización, o algún familiar veo que está poseído, que no tiene que estar en la cama y volteando la cabeza. No, mis hermanos, es que es lo que piensan muchas veces. No, y lo vamos a leer. Sí, parte de lo que puede ser, y viene en la Biblia. Y lo vamos a leer hoy también de ese niño, que desde niño era poseído. Pero no siempre es así. ¿Sabe lo que ha hecho Satanás en este tiempo? Esconderse. ¿Y qué? Un alcohólico está poseído del espíritu del alcohol. No, mis hermanos. Pero si hay demonios atrás que lo están oprimiendo y está poseído completamente a estar caído totalmente en la carne, porque espíritu no hay. Está muerto. Entonces, tal se puede Satanás, los demonios, tal se puede aproximarlo bastante cerca para introducir dardos, introducir sus tentaciones en nuestra mente. Entrar en nuestras emociones, condicionar nuestros deseos y atacar nuestras vidas. Puede leer en la casa diferentes citas, Job 1:12, 2 Corintios 12:7. Mis hermanos, Job, véalo. ¿Hasta dónde actuó Satanás? Hasta donde Dios le permitió, amén. Pero no quiere decir que esa opresión, todo lo que fue y atacó, no llegara a sus emociones. Eran sus hijos. Quiero que recuerde esto, mis amados hermanos. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no es Dios, pero sí tiene miles de demonios que nos conocieron desde antes de ser cristianos y saben cuál era nuestro talón de Aquiles, cuál era nuestro encerrito. Él sabe cuál es. Si es el alcohol, si de ahí me sacó el Señor, hay que ser sabios y no jugar con el alcohol, cantinas, bares, lo que sea. Sé que no lo hacemos, estoy dando el ejemplo, voy por esto, ¿qué pasa? No, música mundana. Hay testimonios, mis hermanos, que personas que terminaron pecando grandemente comenzaron escuchando poquito la música mundana, porque empezó otra vez sus deseos de la carne a recordar el novio que tenía, la novia que tenía, o esa música era pues ahí en la cerveza, ahí sigo siendo el rey, y al rato, ¿qué hago aquí?
Sí. Si usted me dice, hermano, yo no quiero regresar, pues mire el fuerte que no cae. Porque si descuidas tu vida espiritual, puedes volver a regresar y llenarte de lodo, que si eres del Señor, te trae como el hijo pródigo. Pero no quiere decir que no te fuiste a desear lo que comían los marranos. Tener mucho cuidado. Esas opresiones lo que quieren es que la carne tenga su deleite. Cuando estamos constantemente en una opresión, constantemente, lo que nos compete al creyente es resistir. Santiago 4, del 7 al 10, lo puede recordar. Resistir al diablo, dice el Señor. No pelearte. Resiste al diablo. ¿Qué resistir? No caigas a la tentación, corre caminos, te están poniendo el alpiste, traes hambre, pues busca a Dios. Caí, eso no resistir. Dice la palabra, bienaventurado el varón que sufre la tentación, que la sufre, porque cuando fuere tiempo, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Si tú amas a Dios, no caes constantemente en tentación. Hay unos que se mantienen ahí. ¿Por qué? Porque te gusta. Estás totalmente ya demonizado, que ahorita vamos a ver ese término. Al ceder a esta opresión demoníaca, podemos ceder para pecar. O sea, cedo a la opresión, siento, sí, dile esto, dile, tú sabes dónde le duele, díselo. Sí, pero también tú, y boom, cediste, ¿verdad? Ok. Al ceder, podremos ceder para pecar o para que nuestra sensibilidad a la voz de Dios, estar atentos, apercibidos a Él, sea entorpecida. ¿No le ha pasado que a veces está el coraje que le dura días? No, hermano. Y ahí le va. ¿Hace cuánto fue la última vez que se peleó con alguien de palabras y que se sintió mal porque el Espíritu Santo obró y, ay, me duele, pequé? Pero ¿hace cuánto también que duró un día, horas, con la molestia aquí y no salía? Y en vez de venir a orar, nomás que lo veas, ¿sabes qué? Y salió. Tengan cuidado, hermanos, porque nosotros tenemos que usar las armas ¿de qué? De luz. El inconverso, ¿qué? Se agarra a golpes, le contesta y el otro aquello. Yo no soy inconverso, aunque me recuerden a mi madre. Yo no soy inconverso. Amo primero a Dios. Amo primero a Dios. Hermano, que a veces deshonramos más a las mamás que el que no la recordó, para que no seamos tan ridículos. Deja el Canelo y sus mundanalidades. Dice, sí, pues defendió, es puro show, están comprando tickets para la pelea. Pero nosotros, sí le voy a decir algo, tenemos un talón. Yo le doy el ejemplo de mi madre, porque yo sé dónde soy débil. Le doy el ejemplo de mi esposa e hija. Yo no quería tener esposa e hija. Deseaba y anhelaba, pero me daba miedo porque ya sé dónde me iban a pegar en la vida. Me iban a humillar por ese lado, que si les pasaba algo, que si se enfermaban, que si tenía escasez, ahora tenía que rogar por ellas. Yo no quería por eso. Y qué bueno, porque Dios nos quebranta, Él sabe cómo. ¿Qué le quiero decir? Hay que ver cuál es tu debilidad, hermano, porque te van a dar ahí. Si es la pereza para no salir a trabajar, te van a dar ahí. Sí, es cierto. Y al final, ¿qué estamos haciendo con el aire, el oxígeno que otros están intubados y nosotros gratuitamente lo tenemos? Me levanto a las 12, no hago nada. La pereza es pecado y puede haber demonización ahí, La ociosidad está completamente, mis hermanos, marcada en la Biblia. Que el que no trabaje, no coma. No trabajo, pero mantengan mi iglesia. Hay iglesias que hacen vividores por el buen corazón. A mí no me importa tu buen corazón, me importa agradar al corazón de Dios. Y Él me manda que el que no trabaje, no coma. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque estamos siendo posiblemente instrumento del diablo y no de nosotros, de Dios. Lucas 12, 39 a 40 puede recordar que Dios nos manda a ser apercibidos, atentos. Posesión demoníaca, eso fue opresión. Posesión demoníaca, no podemos ser poseídos los hijos de Dios, los salvos. Amén. Es la entrada de un demonio o varios en una persona ejercitando su voluntad demoníaca sobre ella. Usted ha visto que mató a la familia, mató a sus padres, una voz me dijo, usted lo ve. Y muchas veces sí es, y otra vez están locos. Y otras veces están cuerdos, pero usan eso para que lo saque la ley. Pero siempre hay demonios atrás, aún en la locura.
por las drogas, se les subió, se quedaron en el viaje, ya ven cosas, ilusiones, muchas cosas, me siguen, que el otro, que aquello. Sí son demonios. Pero también a veces también ya se afectó por el pecado de la mente. Es lo que quiero que vea. No hay que ser escépticos. Biológico, a ver, no. Si se tomó drogas, si se le subió y ya está, ¡veo demonios! Bueno, posiblemente es neurológico. Pero si no es eso, si no fue por eso, y de repente algo que estás haciendo, jugando el tarot, leyendo cartas, el café, el arroz, lo que quieran, y la comida china, estás engordando, sí, aquí lo dice. Son demonios. Son demonios. Y usted no se imagina así que, sí, mis hermanos, es que, ¿qué le quiero decir? A veces caemos a los ojos de Satanás y no te das cuenta que puedes tener un padre, una madre, un hermano, un hijo endemoniado. Así. No espere estar viéndolo levitando o caminando de espaldas en el techo. Simplemente háblale de Dios y de Cristo y vas a ver cómo reacciona. Reconoce que Cristo venció a Satanás. No lo haga ahora y ayune mejor. No es para que te se vaya a dormir y lo esté así. Hijo, ahí viene mi hijo. No, mis hermanos, porque va a caer al otro extremo de muchos cristianos. Y le pueden llegar a decir, a Jesús conozco, pero a ti ni te conoce Jesús por cómo vives. Tenga mucho cuidado también, Timoteo nos lo dice, la imposición de manos. Nos manda que no pongamos las manos con ligereza, la palabra de Dios nos lo dice. A veces, déjame orar por ti. Puede ser un endemoniado y usted no está fuerte en el espíritu, pero se siente ese día, déjame orar por ti, Señor, saca lo que puede. Ten cuidado, porque si tú eres salvo no se te mete, pero puede ser una opresión, una demonización, o tus seres queridos que no son salvos, se les puede meter, así. ¿Sabe lo que era mi niñez en el cristianismo? Iba a la iglesia con ganas, sin ganas, ya adolescente, como 10, 11 años. Mi padre, voy a orar por esta casa porque hay demonios y varias cosas. Ponte a leer la Biblia en el carro, Joel. Y los ojos ahí en la Biblia, porque se te puede meter lo que va a salir. Ahí vengo. Era verdad, no era verdad. Era verdad, es verdad. ¿Qué es? Gracias, Señor, por salvarme. Gracias. Qué niñez, ¿verdad? No es divertida como la de las películas, mis hermanos. No, eso son ridiculeces. Se nos puede llegar a un ser querido. Tenga cuidado y no se las crea. Si no trae fe, si no trae oración, si no trae ayuno. Y que usted sea salvo. En aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos mucho. En tu nombre echamos fuera demonios. Amén. Apartados de mí que no os conozco. O sea, no eras salvo. Y te permitió Dios, ¿sí?, que hubieras visto milagros. Que hubieras visto también ahí que se le fueron demonios. Y no eras salvo. ¿Qué le quiero decir? No porque usted ya es salvo, quiere decir, sí, échame los demonios. No, si los que no eran, Dios les permitió ver algo así, por misericordia, sacó los de otros. Entonces, no juegue con el espiritismo. No juegue con el área de la demonización. En grupos que yo veo de cristianos en el que estoy, escriben pastores de muchas cosas, muchas personas. Y hay así de libros que están solicitando y pidiendo y hablando de demonización. Y les gusta el amarillismo. Y no se imaginan lo que es. Que el diablo ya los tiene poseídos o demonizados porque les encanta lo que es todo lo del mal y no lo de luz. Pero tampoco quiere decir que vamos a estar ciegos ante este reino de tinieblas. Por eso ese tipo de enseñanzas. La persona, hablando de posesión demoníaca, pertenece a quién ya, al demonio o demonios. La que está poseída pertenece a alguien ya, al demonio o los demonios. Usted pertenece a Cristo. Nada ni nadie me arrebatará de la mano de mi Padre. ¿Se puede tener una posesión? No. Tengo dueño. Y nadie me va a quitar de este dueño, así que no. Si no tienen dueño todavía Cristo, pidan la salvación. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, ya que esa posesión de Cristo es posesión de Cristo comprado con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario y está sellado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:20 y Romanos 8:9, como respaldo bíblico, lo leen en la casa. Inciso C, posesión deseada, ¿sí? Si estamos hablando de posesión demoníaca, eso no es para nosotros, pero es para el inconverso, ¿sí?
Posesión deseada dentro de esta clasificación es cuando voluntariamente, escúcheme bien, voluntariamente yo, la persona en conversa, una persona desea ser controlado por espíritus para ser brujos o brujas, dirigir alguna sesión de espiritismo. Venden su alma al diablo. ¿Sí? Tales personas desean ¿qué? Poder. Qué bueno que está este punto y ahorita ya en el último de los estudios, porque viene octubre. Viene el día de brujas, Halloween, día de muertos. Tenga mucho cuidado. Amén. Tenga mucho cuidado. Yo no estoy en contra de disfrazar a mi hija en un cumpleaños, pero Halloween no. Amén. ¿Y qué tipo de disfraces? Es esos días, mis hermanos, ese día se abre de una manera especial el espiritismo, el ocultismo. El padre de mentiras está atrás de ello. Brujas, gatos negros, se pierden niños, se pierden animales, a sacrificios. ¿Qué no ve todo lo que hay en las noticias que descubren que están haciendo sacrificios en las iglesias satánicas? Todo eso. Cuiden a sus hijos. Oren a Dios, pero cuiden a sus hijos. Porque aún mismo alguien moral cuida a sus hijos del centro comercial. Y a veces nosotros, que Dios lo cuide. No es niñera, ¿eh? Cuídalos. Porque son heredad de Jehová. Tú eres el responsable. Cuídelos de los tíos, de los abuelos, de todos. Cuídelos de su carne misma. Porque podemos estar en un momento y regañamos como no era. Tales personas desean poder. Posesión no deseada es cuando una persona es poseída en contra de su voluntad. Esto puede ocurrir por ignorancia al pecado, de cualquier manera. Por eso se debe evitar todo tipo de conexión o relación con ¿qué? Con el ocultismo, la ouija, cartas del tarot, horóscopos, hipnotismo. Que te leen las cartas, que te leen. Todo eso es del diablo, mis hermanos. Es del diablo. Es que como no sabe el futuro, pero aprende muy bien viendo todo el día. Imagínese que usted estuviera pegado a alguien viendo todo el día y sabiendo cómo vive y todo ello, y un patrón, y supiste cómo pecó ayer, predice. Pues como veo, si va 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, y va sumando 1, pues va a llegar al 10. Predice, y sí. No se necesita ser hoy, ser el futuro. No, mi hermano, no. Siento que está engordando, hermano, y va a engordar más. Pues lo veo como come. O sea, no son demonios. Lo veo que está ansioso y 5 tripitas más. Mis hermanos, no son omniscientes. Porque el fin de semana preguntaba a un hermano, ¿a poco no saben el futuro? No saben. ¿Sabe lo que es creer algo que no tienen ellos? Le estás dando poder. ¿Sabe mis pensamientos? ¿Sabe mi pensamiento? ¿Sabe lo que estoy orando ahorita? ¿Sabe que no tiene poder? Ya se lo diste. Amén. Entonces, tenga mucho cuidado en lo que cree. Por eso hay que estar atento a los estudios. El uso de drogas, embriaguez, libertad sexual, la mentira son pecados que exponen a las personas a poder ser poseídas. Si no vea todo lo que está actualmente, libertad, entre comillas, que se hacen más esclavos, sexual, vean cómo matan, golpean, insultan a los cristianos cuando están predicando. Hay demonios atrás. Hay demonios adentro de ellos. Posesión no deseada. Como padres debemos de tener cuidado con nuestros hijos, porque aún los pequeños pueden ser poseídos, como lo vemos en Marcos 9, 14 al 27. Y ese sí lo vamos a leer. Marcos 9, 14 al 27. Hermano, va a dar temor a los niños. Qué bueno que tengan temor para que no tengan la tentación de querer dulces de Halloween. Otro día te pueden comprar los dulces, pero no, ¿para qué quieres el de la calabaza? Porque es mucha tentación vestirme de superhéroe ese día y olvidar la realidad, igual que el alcohólico. 9, 14 al 27. Y como vino a los discípulos, hablando de Jesús, y vio grande compañía alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos, luego toda la gente viéndoles se espantó y corriendo a él les saludaron. Y preguntóles, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo,
oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, el demonio al niño, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en aguas para matarle, mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Un versículo que creo que escuchamos mucho y se nos ha olvidado el contexto. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y desgarrándole mucho, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Mas Jesús tomándole de la mano enderezóle y se levantó. Mis hermanos, Cristo tiene todo el poder. Amén. Cristo es Dios. En cuanto diga, se hace y se acabó. Esos demonios, mis hermanos, pueden estar afectando una área biológica también en la salud, ¿sí? También no es un demonio sordo, no, son los que están atrás, ¿sí? Obviamente que por sus capacidades, por sus poderes demoníacos, van específicos a esas áreas, ¿sí? Es otra cosa de lo que recordamos en el principio, ¿no? De los demonios. Ok, aunque un cristiano no puede ser poseído, puede ser demonizado. Es por eso que nosotros no debemos de dar lugar al diablo viendo películas de terror, videojuegos, que el horóscopo, jugar juegos que asustan, varias cosas. Se nos debe de quitar, debemos de madurar. Estoy hablando como cristianos. Oiga, pero yo no soy cristiano todavía. Pues con más razón. Acabo de leer, con más razón deberías de huir de eso. Huir, porque lo que hacen es hacerte frío a la muerte. Importa que mate varios en el juego, no pasa nada. Te hacen insensible. ¿Y qué pasa? Que vas y matas en la vida real y te hace insensible. Amén. Es algo, mis hermanos, cuiden mucho la mente de sus hijos, porque ¿dónde es la guerra espiritual? Cuiden mucho la mente de ellos. Vean lo que ven. Pues yo veo, seguro que ya viste. En un segundo, en un capítulo, algo, ya mandaron algo, mensajes subliminales. ¿O no recuerdan los mensajes subliminales de las televisiones? O que la música al revés y que lo que decían las canciones de Gloria Trevi o películas de Disney. Sí existen los mensajes subliminales, hermanos. Pues hasta en la política mandan mensajes para votaciones, muchas cosas. El problema es que a veces nos creemos tan sabios y somos tan ignorantes. Ay, ¿cómo crees eso, hermano? Dejen que los hijos crezcan en la adolescencia. Hermano, no sé por qué andan las drogas. ¿Qué le dejabas jugar de niño? ¿Qué le permitías? ¿Qué hacías? Pues eran cosas de chavalo, yo también jugué, pero a ti te salvaron ya. A lo mejor a él no lo van a salvar. Hay que cuidarlos, mis hermanos. Se nos debe quitar por amor a Dios. Yo era y venía de una familia de asustar, de abrir las puertas y escondernos para que llegara. Así, yo disfrutaba mucho eso. Pero ¿sabe qué? Por amor a Dios, por amor a mi esposa, por amor a mi niña, no exaltemos al diablo. Porque estás haciendo que alabemos al diablo, no a Dios. Porque estás asustándolos con cosas malignas. Que se movió, que la cobija se levantó. ¿Quién lo haría? ¿O quién te dice el mundo que lo hace? El diablo. Estás provocando que sentimientos salgan por culpa de algo del diablo, de demonios. Enseñamos a los niños, no temerle al diablo, gloria a Dios, vamos a cantar. Y al rato el papá ya anda, uy. Es una incongruencia, son niños, son esponjas, mis hermanos. Amén. ¿Estamos bien, Bab? ¿O ya corto el estudio, los veo? Están como la clásica de niños, ¿no? Que estábamos en la cochera, nos platicaban historias y luego te tocaba vivir a la vuelta. Yo vivía enfrente, pues. A mí me tocó una vez en la adolescencia, acá en la calle de acá atrás. Estaba gritando todo, desde mi casa. Y dije, ya no vuelvo a contar esas historias. Entonces, ¿qué es? Es algo, mis hermanos, que sí, al ser humano le gusta la adrenalina. Se libera adrenalina, se liberan muchas cosas. No, eso, vaya y entregue el evangelio a la calle, a los del cerezo y se va a liberar más adrenalina. Entonces, estamos hablando ya, ahora vamos a entrar a demonización. La demonización del cristiano, lo que sí es posible, además de la opresión. Desafortunadamente, aquellos creyentes que han perdido la batalla están bajo la mano del enemigo.
es decir, que no han resistido al diablo, ya han caído a la carne, han caído a llenar la carne y el espíritu está totalmente pobre, desnutrido, nuestro espíritu, no el Espíritu Santo, nuestro espíritu, y la carne está totalmente engordada, a tal nivel que han perdido la batalla y están en las manos del enemigo, ¿sí? Están bajo el control parcial de uno o varios demonios. El cristiano, quiero que lo vea. Es que no es salvo, a lo mejor es salvo, pero está totalmente demonizado. Totalmente. Por uno o varios demonios. La palabra demonización no existe en el diccionario. Y sí existe, ya lo busqué, pero hablando a lo mejor de los puntos de la Biblia. Pero es un concepto necesario para definir la esclavitud de un cristiano en el lazo del enemigo. Gálatas 5:1, si lo puede poner mi hermano, por favor. Recordar lo que nos recordar la redundancia, lo que nos dice la Biblia, mis hermanos. Gálatas 5:1, yo lo leo aquí. Estad pues firmes en la libertad, no en el libertinaje, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez al ser presos en el yugo de servidumbre. Cristo rompió las cadenas, ¿sí? Ya estás libre, no te dejó el labor ni nada, ya estás libre. Yo voy, agarro la... Hay que tener mucho cuidado. Por eso te dice, hey, seguir libre como Cristo te hizo. Llénese de carne, mis hermanos, y se va a dar cuenta de lo que va a hacer. Si biológicamente, si te llenas de carne, en un buffet de carne, lo que quieras, andas así por toda la grasa y andas así. Ahora, hablando lo que es la carne, teológicamente, ¿cómo andamos? Ay, la Biblia. Ay, las alabanzas. No. Ay, la iglesia. No, hombre, no, prefiero descansar aquí. Y se empieza dejando de orar. Se empieza dejando de congregarnos. Se empieza dejando de ayunar. Se empieza dejando de escudriñar la Biblia. Amén. Sigo leyendo. La demanda legal de Satanás contra nosotros fue cubierta en la cruz del Calvario. El acusador de los hermanos, Satanás. Fue cubierto, Cristo lo pagó. Dar lugar a los pecados carnales da al enemigo lugar o derecho sobre nosotros para que él se dé prisa para explotarnos. Tenga mucho cuidado. No porque un día pude vencer la tentación. Bravo, David, venciste a Goliat. Y pasaron los años. David, no venciste la pereza en la mansión. Cuando más a gusto estabas, cuando menos luchas tenías, deberías estar más fuerte, ¿no? Estoy cómodo, no tengo pruebas, no tengo recibos que no puedo pagar, no tengo familia enferma, estoy listo para pelear. Ay, no, qué a gusto. Y fue cuando pecó, de la peor manera. No crean que ya la hicieron, jóvenes, porque ya pasaron un año de salvos, o 2 o 5 días. Esta guerra es hasta la final. Tengamos cuidado, iglesia, varones, damas. Venciste una prueba, que bueno, viene otra. Viene otra tentación, viene una mujer por ahí, viene el carnicero, viene la deuda, viene la mentira, vienen muchas cosas, viene la traición, Y eso lo puede usar ¿para qué? Para volver a caer el lazo. Hijo, con mi familia no te metas. Y pecamos, se rompe lo espiritual, se aleja el cristiano, se va y el diablo lo agarró. Recuerde cuál es el propósito de Satanás, que te alejes de la comunión de Dios. Si ya pecó, no se vaya, venga y pida perdón, que abogado tiene. Todos pecamos, todos. Y somos perdonados porque el que no pecó nunca es nuestro intercesor, Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque así provoca ese tipo de situaciones para llevárselos. Y se va llenando el tanque. Hay que tener mucho cuidado. Es que esto no es pecado, mi hermano. ¿Le edifica? ¿Le conviene? No. Se está llenando poquito a poquito. Y ahora sí, se hizo pecado. Y ahora sí, ya estás enlazado. Véalo. Aún mismo la pornografía, el placer sexual, el darse placer sexual solo, lo que quiera. Eso es una adicción y te libera la misma cantidad muchas veces de hormona que se droga con cocaína. Fíjese. Están enganchados neurológicamente. Las neuronas están enganchados. ¿Por qué no puedo dejar de hacer esto? Son adictos a tales hechos. Te enlazaste, esclavo. Tenga mucho cuidado. Porque no es normal lo que usted ve de drogas. No, cada quien tiene su área. Efesios 4, 17 al 18, mis hermanos, para que lo apunte. Nos va a recordar que tenemos que seguir adelante, tenemos que tener el entendimiento, que no debemos de tener el entendimiento entenebrecido, es lo que les va a pasar, tristemente.
a los que están demonizados, tienen el entendimiento entenebrecido y no se dan cuenta en el estado que han caído. Ese es algo, mis hermanos. Ellos están viviendo una vida que no es así. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender. Perdón, es el 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay que recordar, mis hermanos, todo esto es lo que pasa a un cristiano demonizado. Todo eso. El entendimiento está con tinieblas, ya no entiende lo de Dios. Y le voy a decir así, a tal nivel que los que están bien va a creer que están mal. Y él en pecado va a pensar que está bien. Yo estoy bien por no congregarme, yo estoy bien por no orar, yo estoy bien. Y están totalmente demonizados. ¿Sí? ¿Cómo puede ser un cristiano? Santiago 4, del 1 al 6, antes de llegar a la siguiente pregunta, mis hermanos. Santiago 4, por si lo tienen mis hermanos, apúntelo. 4, del 1 al 6. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Si tiene usted constantemente disputas, mis hermanos, lea. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa: el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenga cuidado de estar conviviendo tanto con el mundano. Una cosa es el trabajo, otra cosa es familia, otra cosa ya me gustó y le sigo ahí. El Señor me va a usar, cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Porque poco a poco el Señor sabe tu corazón y puede estar enlazándose a algo del área carnal. Caín y Abel, lo hablamos el domingo, lo recordamos. Tenga mucho cuidado de tener envidias, de estar en un culto, de dar adoración y alabanza a Dios, y tienes envidia al hermano, a la hermana, porque él toca y tú no tocas, porque él canta y tú no cantas, porque él predica y no predica. Ten mucho cuidado de estar teniendo envidia en pleno culto de ofrenda a Dios, porque eso te va a demonizar. Amén. Y si no, ve a Caín. Ah, mi hermano Abel. Hermano Joel, venga. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado, hay que ser sabios. Sabios. Yo me gozo porque estos temas al principio de mi salvación y cuando me tocaba darlos y escucharlos, me da temor. Sí le digo, ay, ¿para qué habla de esto? No hable, no estamos bien. Y sabe que ya ahorita el día de hoy, que ya me permite el Señor estar predicando esto, he tenido pruebas y dolorosas desde que empezamos. Y tentaciones, y hemos fallado y hemos acertado en otras que no. Pero me gozo tanto porque tengo una paz. Dios me ha enseñado tanto de Él, que digo, Señor, no cabe duda que eres un supremo soberano Dios. Y que en cuanto tú dices, ¡vámonos! Vámonos. Y se va el demonio, se va Satanás. Se va, ¡vámonos! Y ahí está bíblicamente. Ya vete, Satanás, escrito está. ¡Bum! Y se fue. Job, hasta aquí llegaste. Y llegó Dios y se acabó el demonio y se acabó Satanás. Y cuando ve a Job quejándose, es que el diablo ya me trae, amigos. Esposa, ya el diablo me trae. Perdimos todo por el diablo. ¿Cuándo lo dijo Job? Jehová dio. Jehová dio, quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo está el cristianismo actual? ¿Cómo caemos muchas veces a eso? Ah, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Ay, jovitos. Mis hermanos, aprendamos, discúlpeme, aprendamos. Es Dios el que dijo que te lo den o te lo quiten. Y se acabó. ¿Por qué le das gloria al diablo si él no puede hacer más de lo que Dios le dijo? Y aún lo que el diablo hizo con Job obró para bien, para la gloria de Dios, y se le regresó doble, triple, cuádruple lo que había perdido. Al final, lo que esté permitiendo Satanás, al final va a obrar para bien. Gracias, Señor, porque voy de gloria en gloria. No caiga ese tipo de temores, porque también el temor
el miedo a Satanás te va a hacer estar endemonizado. Hay muchos cristianos de que, ay, la oscuridad, ay, las sombras. Sacan casi otra vez la Virgen. O en este caso la Biblia. ¿Cómo puede un cristiano ser demonizado? Primero, por su descuido en su vida espiritual. Ya hablamos, dejar todo lo que es la congregación, la vida espiritual, la consagración, perdón. Dejar la oración en comunión, es decir, sumisión, estar sujetos, sumisos a la voluntad de Él, a seguir buscando esa humildad. Es decir, la voluntad que se haga la de Dios, no la mía. El ayuno como algo importante de su vida debemos de tenerlo. Lea en la casa, Santiago 3, 13 al 18, lo puede leer. Segundo, por su ignorancia doctrinal, falta de conocimiento de la palabra de Dios y que yo te arrebato y que no tenía nada, ya le diste algo imaginariamente. Tercero, por no vivir conforme a la palabra de Dios y cediendo a vivir constantemente conforme a la carne y el mundo. Hay muchos cristianos que viven en orgullo, en soberbia, en vanidad y vive así y no se dan cuenta que están demonizados. Es importante memorizar la lista de pecados carnales para poder identificar rápidamente el tipo de tentación a la que está expuesto y está obrando en nosotros y evitar una demonización. Leíamos al inicio la lista de las obras de la carne. Amén. Ahora sí, adulterio. Esto se refiere a pensamientos o actos de inmoralidad en el matrimonio. No es nomás hacer la acción desde pensar, recuerden lo que dijo nuestro Señor. El adulterio procede del deseo carnal y egoísta de satisfacción física, sin responsabilidad espiritual. El adulterio manifiesta la rebelión de la carne contra el matrimonio de la pureza y ataca la inviolabilidad del matrimonio. Mateo 15, 19, Marcos 7, 21. Cuidado que todos podemos caer aun siendo salvos. Amén. No somos indestructibles para cualquier tipo de pecado. Mire el fuerte que no caiga, es decir, ¿te crees fuerte que yo nunca voy a caer? Amo muchísimo a mi esposa. Cuidado, cuidado. Porque siendo el rey David, teniendo muchas mujeres y todo el dinero, cayó. Ahora nosotros, que a veces por cualquier punto ya estamos deprimidos y no buscamos a Dios, tener mucho cuidado, porque adulterio no es nomás ir a meterte con alguien, desde aquí hacer algo ilusorio. Y eso ilusorio te lleva a hacer algo físico, aunque no esté la persona, tú solo. Fornicación, hablando de eso, son, acuérdense, que las obras de la carne. Este pecado carnal es la violación de la ley moral de Dios antes del matrimonio. Todos los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, también los que ya están casados y con alguien más que no es la esposa o el esposo. Y también, mis hermanos, esa fornicación también, que todo lo que es el término de placer sexual propio, ¿sí? Inmundicia. Quiero que vea todo esto, mis hermanos, porque es manera de que entre la demonización. Inmundicia. Este pecado incluye una amplia gama de pecados mortales, pensamientos malos, impuros, los llamados chistes sucios, deseos lujuriosos, leer o ver cosas sucias, doble sentido. Mateo 5:29. Mucho cuidado hasta lo que envían. Yo nunca envío ni un chiste por lo que sea. Si tiene una grosería y me lo enviaron, pues ¿para qué me lo envían? Yo hago caso omiso. Como cristianos no podemos estar comunicando con las obras infructuosas, con las obras de las tinieblas. Amén. Tengamos cuidado. Porque hay muchos cristianos que usted los puede ver que antes no se reían de chistes negros o rojos. Y ahora son de doble sentido. Son puras demonizaciones. Porque ellos han abierto todo esto, empezaron a buscar y a ver, y vamos a ver ese, y videojuegos sensuales, con la que pelea con minifalda, todo eso, mis hermanos, todo eso. Es que yo nomás estaba viendo el videojuego, pues, así salió, ¿por qué la escogiste? Lascivia. Este pecado presenta la práctica de hacer despertar deseos que pueden ser satisfechos dentro de los límites de la aprobación de Dios. Uno puede ser lascivo en su forma de vestir, de hablar, risa, ojos, gestos. ¿Qué quiere este tipo de pecado? Resulta el deseo de atraer la atención hacia uno mismo. En otras palabras, alimentar, despertar la carne del otro. Mujeres, hombres, jóvenes, adultos, cuidado. Porque si tu imagen, tu fotografía, tu manera de vestirte, tu manera de peinarte, de maquillarte, de andar, de caminar, estás alimentando la carne del otro, porque eso es característica de lo sensual, ten cuidado. Porque estás pecando. ¿Qué tiene, hermano? Pueden traer faldas largas, pueden traer vestidos y puede notársele la silueta embarrada. Y eso es lascivia, quiero que me vean.
Amén. Yo tengo calor siempre, sí. Sobrepeso, tengo calor, lo que sea. Me encantaría andar aquí, sin el botón aquí, y andar en short y lo que sea. Hay que tener cuidado. No para despertar, sino despertar risas. Mis hermanos, tenga cuidado. Más los jóvenes. Más los jóvenes. ¿Con qué intención pones esa foto? ¿Con qué intención? Para que te digan cómo estás guapa, cómo estás guapo, qué sexy, qué sensual, qué lascivia, el centro, yo. Estoy alimentando la carne de ellos. Hermano, pero todo el mundo es carnal. Pues sí, no les des de comer. No les des de comer. Por eso las redes sociales, yo todavía sigo muchas veces como cristiano, digo, ¿para qué las tienes? Si lo que te gusta es recibir likes, que comenten, que el otro es puro, al que sigue, idolatría. La idolatría puede dar lugar cuando física o mentalmente ponemos cualquier lugar antes que a Dios, física, mental y emocional. Un ídolo, ya supérenlo, ya maduren, no es nomás los ídolos de imágenes. También mi esposa y mi hija pueden ser ídolos. Si le estoy quitando, entre comillas quitando, pero yo le estoy dando lugar a ellos, que es del lugar de Dios nada más. A mi esposa nunca le voy a decir la adoro, la amo, pero adorar nada más a mi Dios. ¿Sí me voy explicando? Nunca, es que es por mi esposa, voy a robar por ella. Es primero amar a Dios y después a mi esposa. ¿Sí? Que si me invita a ella, mira esto, aquello, es pecado. Dios. Amarás a Dios primero y después al prójimo. Y ella es prójimo. Egocentrismo dentro de esta idolatría. El egocentrismo es la característica que define a las personas que creen que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. Tú estás mal, yo estoy bien. Egocentrismo. El hombre, yo, el centro, el hombre, siempre. Orgullo. Exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. ¿O qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Dime de qué presumes y te diré que careces. Tantas personas que suben con una imagen guapa, guapo de vanidad y son bien inseguros, autoestima bajo y están solos. Solos. ¿Qué les quiero decir? Egocentrismo, orgullo, está ahí. Está ahí. Usted lo va a ver con sus puestos y aquello y sus trabajos y lo que sea. Y mira qué imagen, ay, qué segura se ve, qué seguro se ve. Dios sabe la verdad. Por eso viene la carne. Siguiente de idolatría dentro de esto, soberbia. Sentimiento, y tengamos cuidado porque hay muchos vamos a caer. Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ay, tú no. Dios le bendiga. Salmos 138, 6. ¿Sí va descubriendo cuál es su talón de Aquiles? Ninguno, hermano, yo voy bien. Qué bueno, te no acabo. Porque el alto Jehová atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Lo han despreciado alguna vez? A mí sí. Pero con que Dios no me desprecie, porque si me desprecia es porque me está faltando humildad. Y al soberbio, pues lo mira de lejos. ¿Qué tiene que muchos, ay, lo saluden? Con que Dios me salude y me diga, bienvenido, hijo. Ay, gracias, Padre. Hechicerías. Ya brincamos de idolatría, hechicerías. Son todas las obras de la carne. Este pecado de la carne nace nuestro deseo de contactar y tener relación con el espíritu misterioso de este mundo, con las cosas ocultas. Y dentro de ello podemos ver consumir drogas, fármacos, todo lo que nos puede hacer dependientes. Mucho cuidado, mis hermanos. Todavía me acuerdo de mi papá que le dieron esas pastillas para dormir, que la ansiedad o algo, y no me lo va a tomar. Aunque sea la prescripción, no me lo va a tomar. Porque esto se me puede hacer dependiente y no quiero yo ceder. Dios, ayúdame. Y tuvo sus dolores. Y se los dan cada rato. No voy a tomármelas. ¿Qué le quiero decir? Cuidado, porque eso entra de drogas. En inglés es drugstore. ¿Sí? Fármacos. Cualquier medicamento es droga. Entonces, hay que tener cuidado de cita de respaldo. Y lo puede leer en la Biblia en Hechos 19, 18, 19. Siguiente, enemistades. Este pecado se manifiesta en sentimientos perversos y malos de rencor, desprecio y aversión hacia otras personas, enemistades. Este tipo de que siempre así como que viven y eres mi enemigo y que se muera y tantas cosas. Ay, hermano, qué feo. Hay pensamientos, sabes que está poquito y al rato va a crecer. Caín no empezó con ese día, Pleitos,
Se manifiesta cuando llegamos a formar parte de una disputa y la discordia por el deseo de atraer la atención y esforzarnos en probar que tenemos la razón. ¿Cuántas veces el pleito y ahí también las confrontaciones y empieza ahí otro aquello y es que no sabes cómo era antes? Si no fuera cristiano, ya te hubiera dado 3, 5 y estás en el piso, ya estás pecando, ya. Yo ni miro ni atrás, ya. ¿Tú te acuerdas? Yo no. ¿Por qué? ¿Para qué le doy de comer a la carne? Celos. Este pecado se manifiesta en sentimientos interiores de resentimiento porque alguien es o tiene algo que nosotros queremos. Parte de lo que vemos en Codicias. Manifiesta una falta de autoestima, aceptación y gratitud a Dios. Ay, ¿cómo al hijo de la hermana lo chulean y al mío no? Ay, hermana, pues su hijo tiene 40 años. De todas maneras, de esa edad lo hubiera visto, estaba, pero tenga cuidado con los celos. Celos. El celo de nuestro Dios es santo, El de nosotros es carnal. Celo, posesión, posesivo. Cuidado, esposos y esposas, ser posesivos, Ser posesivos. Ay, es que no, ten cuidado, ten cuidado cuando andan a chulear mucho. Sí, mi amor. Ay, no estamos tan así, hermanos, crean. Pues, ahí llegan tentaciones porque es el diablo, mis hermanos. Antes, por favor. Ira. Eso significa el mal humor, enojo violento o furioso. Es el intento de la carne de intervenir y tomar venganza. ¿Sí, varones? ¿Mujeres? Ira. No todos, pero ten cuidado con la ira. ¿Sí? Airaos y no pequéis. Estoy sintiendo, no peques. No peques. Mis hermanos que predican, cuidado porque en la carne toda palabra es destrucción de la Biblia. Lo usamos para mal. Tú eres un idólatra y te hace... Cuidado. Cuidado con la ira. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Hey, el pecado está a la puerta. Te quiere dominar. Dominio propio. No hizo caso. Se dejó dominar y mató a Abel. Disensiones, divisiones, disensiones. Este pecado surge del deseo egoísta de identificarse con un grupo que apoyará mis intereses egocéntricos. Este pecado causa división en la iglesia y discordias entre los creyentes, hablando como iglesia, pero lo puede ver en familias, ¿sí? ¿Cuántas veces no está en una discusión congregacional, familiar, lo que quiera, o social, y que hay alguien que no es amigo del otro, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Y sí, vea que tú empiezas igual, mira, como él piensa, ya ves, también piensa igual que yo. Haciendo un grupo que piensa igual que yo, para yo tener la razón, y como el otro ya lo separé y está solito, se siente menos, me siento mal, todos están de acuerdo a él, sí, yo soy el que está mal. No, mis hermanos, disculpen. Aunque la mayoría diga algo, si Cristo dijo algo diferente, sigo a Cristo. Lo que es pecado es pecado. Tenga mucho cuidado con las disensiones, esas divisiones que hay. Herejías. Es un entusiasmo de contradecir las enseñanzas bíblicas. ¿No conoce personas así? Yo sí. Un entusiasmo de querer enseñar y contradecir todo lo que es bíblico. Contrario. ¿Y esto? Jesús no existió. Y que la Biblia no es verdad. Y así nomás se la pasan. Hasta leen e investigan para poder argumentar. Herejías. Envidias. Describe el descontento interior cuando miramos el éxito o superioridad de otro con un deseo de estar en su lugar. Juan 17, 20 al 24. Dice, hermanos, gloria a Dios, el Señor me permitió un aumento de sueldo. Gloria a Dios. Y el hermano, qué bueno, a mí me quitaron. Al rato lo voy a ver llorando, hermano. Gracias a Dios, mis hermanos, ya me dieron la casa. Sí, eso dices. A ver, presúmela. Vanidad de vanidades, te importa nomás lo material a ti. Empieza, mis hermanos, la envidia. Cuidado, cuidado. ¿No visto? Cuando usted platica con alguien y le platica lo que el Señor está haciendo y les da coraje y se lo quieren quitar. Eso es carnal, hermano, eso es carnal. No, mi hermano, pues gloria a Dios, el Señor me permitió comprarme mi primer carrito. Eso es carnal. Piensa en el Señor arriba del sol, mi hermano, por favor. Pura envidia, pura envidia. Tenga cuidado. ¿Por qué cree que me gustan los testimonios? Pero darlos para ver cómo andamos.
Mis hermanos, necesitamos discernimiento como creyentes. Amén. Discernimiento como creyentes. ¿En qué parte debemos de tener discernimiento no como un don, sino como el simple hecho de ser hijos de Dios para poder ser sensibles a la voz de Dios, al Espíritu Santo, y no ser sensibles a la carne o a la carne del otro? No caer a los ataques del enemigo, sino ser sensibles. Este es un ataque del enemigo. Este es un ataque del enemigo. No. No es mi madre, no es mi hijo, no es mi esposa. Este es el enemigo atrás. Pero no se lo diga. No se lo diga. ¿Te estás usando el diablo, No, porque estás usándolo para dar. Y sobre todo ser sensibles al pecado. Sea sensible al pecado. Porque ese pecado es el que mató a Cristo. Costó la sangre del Cordero. Necesitamos discernimiento entre lo real y lo ilusorio. Debemos poder decidir si lo que vemos y escuchamos es real o es ficticio, mis hermanos, es ficción. El enemigo, escúchame bien, es experto en distorsionar la realidad y puede con esto se causen males entendidos. Así, el enemigo de aquí a allá, yo puedo decir algo y mi hermano Oscar escuchó otra cosa porque el enemigo lo cambió. Vea lo bíblico. A veces hermanos no vinieron y uno va, ¿qué habló el hermano Joel? No, que tienes pura envidia, cada rato andas diciendo así. Ni nombres di, ni pienso en nadie, estoy dando ejemplos, pero nosotros le pusimos el saco. Entonces nos falta discernimiento, ¿qué? Si alguien te está diciendo eso, discierne, no hagas caso. No hagas caso. Y si fuera caso que sí fue directo así, pues Dios permitió, hombre, sigue adelante, hermano. Que no le diga, qué fácil, hermano. No, Dios me pedí perdón y ya, pero no es ese punto. Lo que le quiero decir, tenga mucho cuidado porque a veces en una pelea, ¿cuántas veces estamos diciendo, me dijiste esto y ni te dijo eso? Pero el diablo es experto. Si yo ahorita mismo jugáramos al teléfono descompuesto y le dije al hermano Oscar algo por el oído, y luego mi hermano lo va pasando al hermano Raúl, el hermano Raúl a Oscar, así, y llega mi hermano Isaac, va a llegar otra cosa. Y no es porque estemos medio sordos. Cada uno escucha diferente a como tenemos las cosas. El diablo nos pone tantas cosas, tantos dardos. Y si no, véalo con los hijos en la adolescencia. Nomás decimos algo. Hey, no te dije eso. Me dijiste esto, ¿verdad, mamá? No era eso, no era eso. Pero el diablo es experto en malentendidos. Necesitamos discernimiento entre lo bueno y lo malo. Amén. Entre lo bueno y lo malo. Debemos de tener esa sensibilidad de reconocer lo bueno y lo malo. Si no me edifica, si no me conviene, es malo. Yo, mis hermanos, cuando alguien falla, cuando da testimonio aquí en la iglesia como el domingo, muchas cosas, usted no se imagina cómo caen cascadas de dominó. Así. ¿Estuvieron bonitos los testimonios el domingo? ¿Sí o no? Gloria a Dios, a la gloria de Dios. Pues el enemigo usó los testimonios para así. ¿Qué es? Yo le di gloria a Dios que afuera el enemigo los use. Hay que cuidar, hay que estar atentos. Entre lo bueno y lo malo. Eso nos lleva ¿a qué? A que tener cuidado en esos tiempos, las cosas malas vendrán disfrazadas de lo bueno y viceversa. No olviden que hay lobos vestidos de ovejas, lobos rapaces. Amén. Recuerde lo que dice Isaías 5:20, lo malo le dicen bueno, hay de aquellos. Estamos en ese tiempo, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, hay de aquellos, Dios dará ese castigo. Últimos dos incisos, necesitamos discernimiento entre lo bueno y lo mejor. Lo bueno y lo mejor. Lo bueno y lo mejor. No hay que ser conformistas, hermanos. Hay que desear lo mejor para nuestra vida espiritual. Buscar lo mejor y no solo lo bueno. Tenemos, mis hermanos, que a darnos cuenta que comenzamos con poquito a poquito y al final caemos en pecado. Es bueno leer un versículo de la Biblia, qué bueno, pues mejor hay que crecer un capítulo, 2 capítulos, hay que ir buscando más y más entre lo bueno y lo mejor. Es bonito, es hacer culto en hogar, está bien hacer un culto de hogar en la casa. Amén. Es mejor venir a congregarnos. Amén. Amén. ¿Sí? Hay que ir descubriendo lo que dice la palabra. Más en los últimos tiempos, no dejar de congregarnos, no de no hacer cultos. Necesitamos discernimiento, por último, entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Todos debemos de cuidarnos de no perseguir nuestros deseos y planes. En cambio, mejor perseguir la voluntad de Dios y eso siempre va a ser lo mejor para nosotros. Lucas 22:42. Es mejor sufrir, mis hermanos, por obedecer a Dios, si Él así lo quiere, que sufrir por haber hecho nuestra voluntad. Como conclusión a este
estudio de hoy. Cambiemos de inmediato lo necesario, mis hermanos, para poder salir victoriosos en estas batallas espirituales. La siguiente semana vamos a estar viendo lo que nos dejó el Señor de armadura, de herramienta para combatir estas batallas. Pero con lo del día de hoy, mis hermanos, creo que ya se identificó algún tipo de obra de la carne. Si no es que el Señor lo sacó de ahí, o sea, que se acuerde de eso, o que de repente batalla más con eso. Todos batallamos con algo. Si me dice con ningún área, pues no hay carne, ya está en el cielo usted. Y eso no es posible. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Oh Dios.